hace poco alguien me preguntó, ¿y no extrañas dibujar en papel, así como en la pintura? Y yo por dentro, como que no sé, yo creo que no lo extraño, dije yo, ¿no? Porque También por lo práctico, mira. no sé, es que es una cuestión de evolución y han ido pasando más cosas. Eso de la cámara, eso no hace falta, que si las redes sociales, el Instagram es una basura, yo no, bueno, verlos ahorita tratando de usarlos. ¿Qué hicieron? Perder tiempo, porque por no hacerlo en ese momento y lo quieren hacer ahora, ya está como un poquito tarde y están como Sí, atrasados. Ahí está muy atrasado. Entonces perdieron tiempo. Hola, ¿qué tal? Soy Chimpe Moreno de un nuevo podcast de Ignition Studios, acá con nuestro amigo Topo de Ecuador Topo Tatú. y nuestro amigo Darwin, el máster. Darwin Enríquez. Hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que es la presencia en redes, que es un tema que hoy en día es tan importante. ¿Qué es presencia en redes? Bueno, pienso que es una pregunta, claro, complicada, ¿no? Hoy en día, si los tatuadores no sabemos mostrarnos en redes, obviamente prácticamente no existimos. Entonces, yo pienso que es algo muy importante, incluso manejar nuestra imagen como artistas, ¿no? Cómo nos mostramos, porque nuestro público quiere vernos, incluso cómo llevamos nuestra vida, les interesa bastante, ¿no? Sí. Para tomar esa decisión tan importante de tatuarse con nosotros, ¿no? Y eso aplica a cada estilo de persona. Y, por ejemplo, en mi caso, yo hace 2 años o un año y medio, yo no era muy partícipe de mostrarme fotográficamente o mi presencia, ni siquiera mi cara la mostraba en mis Instagram, en mi Facebook. Pero ahora es tan importante en el proceso que haces y en lo que vives, ¿no? Señor Darwin. No, yo creo que hay muchos artistas que creo que a veces lo ven mal. Bueno, claro, yo siento que hay algunos artistas que se pasan, ¿no? Sí. Pero creo que, sí, ya como que bueno, ya Hay un equilibrio. tú eres modelo o eres tatuador, ¿no? No sé, es lo que yo pienso, ¿no? O eres influencer, lo que sea. Pero creo que es importante, yo creo, y eso también es bueno porque eso te da un poco de confianza, es un poco de autoestima también personalmente, de hablar, de tomarte fotos, eso no tiene nada de malo, ¿no? Y uno como artista, al final, la gente quiere conocer a ese artista, que es lo que tú dices, ¿no? Exactamente. Siempre buscando el equilibrio, ¿no? Claro. Porque al final lo que nosotros hacemos es tatuaje, ¿no? El arte es lo principal. Y ya tú puedes mostrar un poco tu vida, todo lo que tú haces, lo que te gusta hacer, lo que si tienes hobby, si eres músico, te gusta la guitarra, no está mal, no sé, coleccionas algo, te gusta el anime, something like that. Sí, es medio no está mal, ¿no? Claro que sí. Pero sí es muy importante y yo creo que hay algo que yo estaba hablando con ustedes, que es importante entender. Yo siento que mucha gente anda, por lo menos tatuadores, es más, voy a decir algo que hay muchos tatuadores que han estado llorando ahorita hace poco, que si la foto, que si el Instagram ahora todo es video. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay muchos tatuadores de esos que hacían fotos de tatuaje, pero se tardaban 6 horas tatuando y duraban 6 horas editando la foto. Claro. Entonces, ponían la foto y todo el mundo pensaba que el tatuaje era perfecto, pero lo que pasa es que esos tatuadores lo que hicieron fue editar esa vaina demasiado tiempo, son unos estafadores, es una estafa. ¿Cómo vas tú a editar un tatuaje de 6 horas? Te estoy hablando de editar, no estoy hablando del color, no, estoy hablando de corregir una línea torcida en edición, editándolo en Photoshop, en lo que sea, en Procreate, en lo que sea, lo editaban y lo posteaban. ¿Qué pasa ahora? Que las fotos no tienen alcance, ahora son videos. Entonces, como son videos, tú no te das cuenta que muchos de esos artistas que eran muy conocidos ya no lo son tanto. Están bajando. Les bajó mucho su alcance, porque cuando tú ves que suben un video, pero el video no se ve como se veían las fotos esas perfectas, Claro. de que la saturación y la degradación era casi perfecta, como que lo hicieron con aerógrafo. Entonces se sienten mal, se sienten frustrados. Y yo siento que por un lado está bien para nosotros porque es un poco más honesto el tatuaje. No es que no se puede editar el video, también se puede, ¿no? Claro. Espero que no lo vaya a agarrar ninguno de esos tatuadores. Pero que es más editan. difícil, o sea, incluso Sí. ya les implica más tiempo. Claro. Yo pienso que ese tiempo que dedican a sobreeditar un tatuaje deberían dedicar al mismo tatuaje. Exacto. Eso sí. Dale otra sesión y ya. Dale otra sesión y listo, no Yo, engañes más a la gente, ¿no? En una experiencia personal, hace como 4 años más o menos, yo no sabía ni tomar fotos, tenía mi cámara, me compraba mi cámara, y después le tomaba una foto, me salía todo sobreexpuesta, me salía todo borrosa por un lado, y yo agarraba y me esforzaba al doble para que mi tatuaje quede Eso más es bueno. nítido. Eso es- Me esforzaba eso es y para que bueno. quede, me esforzaba para tomar una foto, que aunque sea que la foto, que le bajaba la calidad del registro,
por lo menos saque algo de mi trabajo. Y no me salía la foto, hasta que conocí a Darwin. En una convención me dijo, pero hay esto y esto y esto. Y yo, no jodas. Y ahí comencé a trabajar igual y a la par, ¿no? El registro y lo que es el pero en realidad es importante un buen registro, ¿sí o no? Sí, pero real, o sea, pero sin lo bueno de exageración, ti- sin edición. Lo bueno de ti es que ya lograste la Ya, calidad foto antes de loco. saber tomar la foto. Entonces Me está parece, bueno. fue loco, fue casual, pero me sirvió, ¿no? O sea, Sí. Mira, yo recuerdo que yo trabajaba cuando trabajamos en la RAI, yo recuerdo que, ¿sabes? Que había una galería. Entonces una vez estaba una pintura muy, pero no me recuerdo si era cara o no, era una pintura, y yo recuerdo que el artista contrató a unos fotógrafos para que le hicieran foto a la pintura. Tenían que si corrección de color, que si la placa con los colores, una cámara de esas de formato medio que no sé cuántos 50 megapíxeles, bueno. Y yo me di cuenta que tenían que ser polarizado también para evitar el reflejo del brillo. Y así el tatuaje. Tú no vas a agarrar una pintura que le está pegando la luz un reflejo, entonces todo se ve un reflejo y no se aprecia bien la pintura. Hay gente que dice, no, que el real, que es real. Lo que pasa es que no sabes presentarlo y no la el entiendes. registro, ¿no? Y así pasa el tatuaje. Tú no vas a venir a presentar tu tatuaje en contraluz, con la sombra. Entonces. Y los pintores también. ¿Tú crees que las pinturas muy buenas les hacen pintura a lo loco? Y eso es así, con un tipo que hace corrección de color, que hacen la foto, controlan el ambiente de la luz, y así somos nosotros. Claro. Entonces, porque yo lo digo porque si hay tatuadores muy vieja escuela, está el que edita demasiado y está el que no edita nada. Que ya, como que ya caiga to- la foto ahí. Como que yo soy así, yo lo hago lo natural. No es que es natural, es que no sabes. Es que no Eres saben. ignorante, no Y sabes. no quieren No saber. sabes entender la foto, Y se no te cierran gusta, también. y se cierran. Entonces, No saben, son tercos. no se trata tampoco de ser falso, sino presentarlo de una forma. De una bien. buena forma, Exacto. ¿no? Para eso está la Entonces, tecnología, pues, ¿no? Es que de, yo creo de la que, vanguardia. bueno, y todo lo visual en sí, si ustedes Sí. se ponen a pensar, ustedes no entrarían a un restaurante donde las fotografías estén malas, desenfocadas. Sí, exacto. La comida entra por La los ojos, el presentación. arte La igual. comida también la hacen muy La buena, presentación, ¿es de Sí, sí, presentación sí, o sí, presencia? total. Lo que estamos hablando. En realidad la tecnología va de la mano. Va de la presencia. mano con eso, ¿no? Sí. Ah, qué loco, ¿no? Sí, porque- ¿Verdad, pues, no? Sí, en realidad sí, ¿no? Y, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, lo de la tecnología, cómo ha ido influyendo en el tatuaje, ¿no? Por ejemplo, tú decías temprano de que ves a todos diseñando aquí, todo el mundo con una tablet, ¿no? Claro, una tabla. ¿Quién ha visto diseñando un papel ahorita? Acá ya nada, o sea. Nada. ¿No? Pero ya es como que tú eres tatuador, vas a empezar a tatuar, tienes que comprar tu máquina, tus tintas, tus agujas y tu tablet. Porque es como curioso, es como que viene del paquete, pero en realidad es como si no te adhieres al contexto actual o al momento de. Entonces, Te como quedas. que Te quedas. Te quedas, ¿no? ¿no? Es igual que como las redes sociales, ¿no? Al final también, o sea, Sí. tienes que adecuarte. Y ahora es todo Pero- un equilibrio, ¿no? Entre son Sí. redes, obviamente crecer como artista y todos esos factores son muy importantes. Sí. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, hablar en cámara es como una fuerte presencia en todo. Sí, sí, porque claro, es claro. parte de la actualidad, ¿no? Sí, en realidad sí, Claro. nos estamos adaptando a una época, Claro. en realidad. Es lo mismo, claro. Exactamente. Sí, y así pasa con todo. Yo creo que así pasa con la tecnología y con muchas cosas importantes que hemos hablado antes Sí. sobre... Hace poco alguien me preguntó, ¿y no extrañas dibujar en papel, así como en la pintura? Y yo por dentro, como que no sé, yo creo que no lo extraño, dije yo, ¿no? Porque, También por lo práctico, mira. no sé, es que es una cuestión de evolución y han ido pasando más cosas en cuestión de tecnología que hace poco, bueno, con esto de la inteligencia artificial, como hay un revuelto con las personas hablando sobre eso, sobre todo los artistas, los concept artists o los diseñadores, porque prácticamente es como la fotografía, es como un fotógrafo que tal vez tú tienes un cumpleaños, antes te necesitabas contratar un fotógrafo, por decirte algo. Ahorita la gente no contrata un fotógrafo tal vez para un cumpleaños. Sí, hay gente que sí lo hace, pero hay otros que no, eso yo lo hago con el teléfono, tengo un amigo que tiene una foto y tiene una amigo cámara y que me tiene hace un sí, y me hace la foto. Ah, ni lo imprime la foto. Entonces creo que Claro. siempre ha ido pasando, pero ¿sabes qué es lo único bueno de eso? Que en realidad la mano del artista siempre hace falta y la visión de uno, porque están las herramientas, pero tú le das esa herramienta a un artista y le das esa herramienta a alguien que no es artista y el resultado no es el mismo. No es el mismo. ¿no? El del artista ya Y tiene ha pasado. una visión. Y ya pasó, claro. Acá, con el registro que hemos hecho en el estudio, a veces Bueno, tú lo sabes. hemos querido hacer registros de tomas de nosotros tatuando o unas tomas casuales así y no han salido personas que no tienen la experiencia. Sí, ¿no? porque no saben ni hacer el encuadre, Sí, la o sea, corrección no, de es tan, color. no es fácil como dicen. Lo Sí. que acabas de decir me parece muy puntual y muy a lo que vamos, ¿no? El artista reúne las herramientas necesarias
pueden que sean análogas o pueden que sean las nuevas, pero igual va a terminar siendo arte, ¿no? Hace falta Y él. es mejor, hace falta siempre la mano del artista y eso es lo que la gente quiere en este tipo de arte, ¿no? Es el toque artístico, el toque manual que le damos los artistas, ¿no? Hay una cosa que me acuerdo ahorita en la memoria que es como, dicen que el artista, no, las manos o los ojos o todo eso es o la cámara o los pinceles de la máquina es la extensión de la percepción Eso que es uno tiene. buenísimo, Sí, sí, es exacto. increíble. Entonces tú puedes ser la mejor cámara o la mejor máquina, pero si tu percepción para plantear la idea que tienes no funciona, o para tomar una foto, o para visualizar la perspectiva del esto no funciona, por más que tengas lo mejor no va a servir, o sea, Claro. no va así o no. Es así. Es Sí, verdad. no, yo también lo veo así. Yo creo que eso que está pasando ahorita con la tecnología y todo ese tipo de cosas es solamente otra herramienta que tal vez nos facilita el trabajo. El iPhone, la tablet nos facilita el trabajo a la hora de hacer el stencil, no sé qué, a la hora de diseñar, hacer montajes, ¿no? Y yo las he estado probando y en realidad te da como ideas. Son ideas, puedes crear tal vez algo que te sirva para tatuarlo, puede ser que no, tal vez para otras cosas. Y yo lo veo así, ¿no? Lo veo como otra opción, otra. Claro, también es que no solamente está influyendo en el arte, también está influyendo en otras cosas como hasta en el video, en las cuestiones de programación y tal, porque en transcribir algo, escribir algún tema, se puede utilizar ya la inteligencia artificial para eso, entonces. Pero siempre hace falta aquella persona que tiene el conocimiento de aquella rama, ¿entiendes? Entonces, conocimiento. Sí. Y yo creo que es que hay que usar esas herramientas a nuestro favor y no ponernos como a renegar. ¿Por qué te lo digo? Porque mira, yo tengo tatuando desde 2000, pues no sé, más de 22 años. Bueno, más de 20 22. años tatuando. En mi comienzo hay gente que comenzó conmigo también, ¿no? Hay unos que tal vez les fue muy bien, tuvieron su carrera. Ahí está la personalidad de unos que son un poquito más old school, viejas, claro. Como que no, yo no toco eso, qué fastidio, eso de la cámara, eso no hace falta, que si las redes sociales, el Instagram es una basura, yo no, bueno, verlos ahorita tratando de usarlos. ¿Qué hicieron? Perder tiempo, porque por no hacerlo en ese momento y lo quieren hacer ahora, ya está como un poquito tarde y están como atrasados. Y está muy atrasado. Entonces perdieron tiempo. Por estar con esa negativa y estar... Pues es que no adaptarse, porque verás que lo que tenemos ahora, luego en el futuro va a ser otra tecnología, la cual los artistas somos como camaleones que vamos cambiando. Entonces tendremos que adaptarnos a otras herramientas gráficas, ¿no? Sí. Y que nos permitan obviamente como expresar nuestra creatividad de otra forma también. Yo hace poco conocí el tema de inteligencia artificial, que yo me enteré recién, porque yo no soy muy tecnológico, claro. La verdad. Algo que saca el experto. Entonces me comenta eso y yo digo, wow, ¿en qué momento me quedé dormido con todo esto de alguna forma? Porque es como que eso es otro sí, inimaginable. O sea, yo hace 10 años no me hubiera imaginado esto, ¿no? No. Y imagínate acá qué va a pasar dentro de 10 años. Sí, ahí está. Sí. Bueno, igual te apuesto que cuando ustedes empezaron, no se imaginaban que iba a existir una máquina inalámbrica. No. Yo siempre dije, ¿cuándo va a ser el día que vamos a tener una máquina? Ya la tienen. Y ahora la tenemos. Y ahora que vendrá, quizás más delgada, quizás luego se asemeje a un lápiz, no sé. Va a ser mucho más cómodo para nosotros. Bueno, igual, pero uno no tiene que quedarse así quieto, ¿no? O sea, tiene que estar así bien. Claro, igual solo hay que tomar lo que nosotros... lo que cada artista le convenga o pueda ser útil para él, porque tampoco es que te vas a poner a utilizar todo lo que hay, porque tampoco es así. Yo siempre he pensado que la tecnología, como yo uso eso del 3D y todo ese tipo de cosas, yo tampoco es que quiero hacer que mi proceso sea engorroso, sea difícil, sino más bien que me dé posibilidades, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, yo con el 3D, yo puedo modificar una imagen, cambiarle de posición y adaptarla al lugar, ¿no? La iluminación. Sí, la iluminación y lo que sea, ¿no? Entonces me da esa facilidad y eso es lo que creo que cualquier artista busca, ¿no? Porque yo creo que al final tenemos una idea y como la plasmemos, no importa cómo la conseguimos, si fue con fotografía, si fue que trajiste una modelo aquí al estudio y le tomaste una foto, si fue que conseguiste la foto en Google, compraste un banco de... O no sé, o solo te lo imaginaste y lo ilustraste, hiciste un montaje con fotos. ¿Te imaginas que venga la persona con la pieza y su amigo le diga, ¿y cómo te lo hizo?
cómo fue el proceso, ¿no? Al final es lo que está en la piel, ¿no? No te van a preguntar ni cómo... Sí, cómo nadie nadie. se da cuenta de eso. Y si te pones a pensar, hoy en día lo más práctico va a ser lo mejor, porque estamos en una era que está llena de imágenes todo el tiempo, entonces tenemos que buscar la practicidad en realidad. Eso es como en la pintura, en el arte. Uno no sabe en realidad cómo el pintor hizo el stencil de la pintura. Claro. ¿Entiendes? Tú no sabes si lo proyectó La proyección, ¿no? o fue que lo dibujó a mano. Claro. Uno no sabe. No, al final el muro o el tatuaje Sí, o la sí. pintura. Claro. Sí. De repente fusionó tres cosas, pero tú nunca vas a saberlo, a menos que seas Sí. un curiosito. Claro, o le preguntas, no sé cómo Claro. fue todo ese proceso. Lo ¿no? saqué de Pinterest. Yo creo que lo que vale, creo que una de las cosas que más vale es el ser original, ¿no? Y Sí. que ese tipo de cosas y la parte creativa, ¿no? Y en pienso ese- que siempre estamos renovando como artistas, ¿no? Buscando otros caminos, no quedarnos quietos, sino también encontrar nuevas herramientas como tú, o sea, la curiosidad. Yo pienso que todos los artistas tenemos esa Sí, lo curiosidad tenemos, claro. que nos lleva a encontrar nuevas formas de expresar nuestro arte, y de eso se trata, no quedarnos ahí o negarnos ante una nueva herramienta digital o cualquier otra herramienta. Igual, o sea, igual me va a seguir siempre gustando esa química que hay cuando dibujamos, ¿no? Que Sí. existe. Es El increíble, sombrerito. pero No, claro que para sí lo es. esa química, el papel Es muy distinto, es increíble, otro pero feeling. igual la tecnología es la que diariamente la vamos a usar, o sea, tenemos que ser No, realistas, ¿no? y viene para adelante. O sea, ahorita, Claro, o sea, si tú te... yo en realidad soy un poquito así, me gusta mi pincel y eso más que el otro, pero si me pongo ahorita a cerrar mi cabeza en que no quiero aprender más cosas y yo en realidad estoy aprendiendo ahorita más cosas Claro. de tecnología. Ahorita la tecnología va a ser una... Sí, una explosión. Demasiado. Hasta Darwin, si Darwin, que es tecnológico, se sorprende con cosas que Sí, salen. no, y yo yo digo, también. "Buah, ¿yo dónde estoy ahorita? ¿No? O sea, ¿Dónde ¿a dónde estamos? estoy Claro. ahorita? ¿Y ¿Qué hacia dónde viene? vamos, no? Nena, yo he visto unas cosas que yo me sorprendo. Yo digo, ¿cómo es posible que de una foto ya pueden sacar una imagen 3D? O de un video que no está... De una foto ya pueden sacar un video, cosas así. Y gracias a eso, ¿no? Puedes completar una imagen con unas palabras. Wow, ¿entiendes? es- Como cosas así. O que le cambies, digamos que tenemos una fotografía en blanco y negro y que la pases a color, También se que puede. lleve el registro, se Oye, puede, ¿tú o sea, sabes qué videos me la han salido? definición. la definición. Mira, claro. hace poco me han salido, me imagino que fue porque vi algunos, me salen fotos antiguas de 1900, no sé cuándo, más antiguas, ¿no? Ya. De hasta... Pero como no videos. Pero están colorizados y en 4K. Entonces, ¿qué hace? A través de tecnología agarran y aumentan los píxeles, no sé cómo es el proceso, y colorizan también. Y es interesante Como todo lo que remake se así de Sí. imágenes antiguas. Pero- Interesante también, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco vi, o sea, es como que esa inteligencia artificial es un pro y contra también, porque hace poco no sé quién me enseñó que de un tatuaje que había hecho una persona le había puesto esa inteligencia artificial para hacer más realista su tatuaje. Ya. Entonces yo ahorita me sí. acuerdo y dije, no puede ser, o sea, ya está como haciendo una... Sí, como un Un fake. fake, como- algo no, así. sí, están haciendo como y- una estafa, no y sé. digo, Ya claro, es entonces, demasiado, no, tío. dices, no puede ser ahorita. Entonces, Pero- qué loco, o sea, la inteligencia, la tecnología a veces te devuelve, te complica, ¿no? Claro, incluso, bueno, yo he visto No. algunas cuentas de Instagram que es algo que la persona que a mí no me gusta mucho, que les hacen caminito de luz a los tatuajes así que van haciendo. Para sí. mí es mucho, o sea, Sí, yo no, no pero me gusta. A mí me gusta que el tatuaje esté limpio, con fondo blanco, como galería, y presentarlo así me encanta, pero así ya que te pongan luces y cosas. ¿Han visto ustedes? Sí, sí, sí. Como claro, yo claro, eso hice estuvo muy un- de moda. Es un chimba. Pero yo lo hice porque el ¿Qué? que me Ah, hacía tú los lo videos. hiciste. Sí, porque Oye, es está algo criticando, nuevo. está criticando Bueno, chimba, pero fue bro. hace un año y medio y era como, Ah, es ya. algo nuevo. Y dije, bueno, Ah, te te dejo, hicieron. tú eres tú hazlo. Te dejo libertad creativa. Ah, le diste al videógrafo. Pero yo puse ahí, ¿no? Es como mi interpretación. Ah, claro, claro. No, o sea, digo, porque como por lo general, cuando ves un tatuaje quieres ver cada cosa, le Sí, no, amplías. tiene sentido. No, pero sí. Me Pero dejaron- bueno, yo me creo dejaron de seguir. que... Que lo Mira, que... yo creo que entonces... Yo creo que nosotros no podemos... Yo conozco muchos artistas que en verdad, para mí, pareciera que como que les molesta el nacimiento de nuevos artistas o la evolución de artistas muy Es buenos verdad. jóvenes. Hay como Sí. que ellos quisieran que el tiempo se hubiese detenido cuando ellos estaban reconocidos, ¿no? Y yo creo que no se puede, ¿no? Siempre van a ir artistas nuevos, van a ir evolucionando y uno lo que tiene que hacer es, yo siento que tomárselo relajado y ir evolucionando también con Es eso, verdad. porque no te puedes molestar porque el mundo esté encaminado a más tecnología y todo ese tipo de Y- cosas, no lo y- vas a poder detener. Y obviamente que no va a poder detener más artistas en camino. sí, ni Hay, tampoco. hay algo que yo siempre digo así, siempre me digo, si me quedo sentado, me duermo. Ah, eso es Uf, cierto. eso Porque dice a la todo. hora que tú te quedas una semana, un mes o lo que sea, hay alguien que está
saltando 8 kilómetros ahí. Sí, es Y verdad. es como que tú no te puedes quedar quieto, o sea, No, es imposible. es imposible. Yo Y creo que una de las cosas yo creo que más importantes ahorita aquí donde estamos en Nation es que prácticamente es como que si estuviéramos en una convención todo el tiempo. Todo el tiempo, Toda tu constante. convención. Entonces Constante. gente que viene con diferentes estilos, nuevas ideas, cosas, y uno está así como aprendiendo porque ahí yo en un principio tenía la idea de trabajar solo en mi estudio privado y tal, y tranquilo. Imagínate, ¿tú crees que hubiese aprendido todo lo que he aprendido ahorita? No. yo que te decía. Dilo, pues dilo. No, hay Sí. que... Tenemos que absorber Sí. nuevos conocimientos siempre, Sí. porque imagínate, si tú te quedabas solo en un estudio privado, obviamente no dabas cabida a nuevas ideas, No. nuevos estilos, Sí. nuevas mentes frescas que vienen y que van, ¿no? Que están de No, paso. y la todo. colaboración, por lo menos la colaboración que yo hice contigo, la colaboración que hice con Chimpa, Ujú. en realidad las colaboraciones uno aprende mucho del Mucho, otro. claro. Sí. Porque no es lo mismo verlo tatuando que cuando tú estás tatuando lo de él, Al lado, cómo claro. mueve Sí. su mano, Sí. cómo hace su línea, su inyección y todo. Sí. Tú como que puedes hasta tratar de imitar el movimiento. Y tú, Es verdad. ok, mira. La misma frecuencia. La misma frecuencia, exacto. Ah, vale para Y allá. tú prácticamente Para tienes un allá. aprendizaje ahí, ¿no? Sí, es un aprendizaje grande, en realidad. A mí Claro me que sirvió sí. mucho y quisiera Creo que bailaron hacer juntos. una con todos, ¿no? Claro. No, es increíble eso, aprender de todos y bueno, estamos en el lugar como la casa de los artistas, en Sí, realidad man. es un lugar increíble. De verdad que es impresionante, ¿no? Para mí yo creo que lo mejor que me Sí. ha pasado en la cuestión del tatuaje es estar con tantos artistas con tanto talento, ¿no? Eso Sí. es demasiado Reunir brutal. tanto talento y obviamente tú absorber todo, es increíble. Y entonces, ¿qué opinas de la presencia en redes? Bueno, que no se hagan tantas fotos, que se pongan a tatuar, no, mentira. Eso no es. Bueno, yo creo que en ese sentido que quiero, tú sabes que yo creo que InNation, por decir, güey, quiero hablar del estudio, Los reales. nosotros somos más reales porque yo siento que hay unas personas que, no personas, yo creo que hay cosas en todo, hasta en la música, hasta influencers, lo que sea, trata de mostrar algo en las redes sociales, pero cuando tú vas, eso no es la realidad, es Claro. ahí, ¿no? Claro que sí. Entonces yo creo que tienes que tratar de mantener un equilibrio, no esforzarse tanto en querer demostrar algo, aparentar algo que no eres, sino tienes que ser tú mismo, tienes que ser real, ¿entiendes? Es como ahorita que estamos hablando, estamos hablando de un tema que de verdad es de verdad, no estamos hablando de que soy millonario, que tal, nada de esas Mostrando su cosas que no somos. Si fuera Lamborghini. millonario habláramos de eso, porque no somos, entonces... Solo hablamos de arte y Hablamos de arte y qué es lo nuestro, qué es nuestra Es lo rama real, y ¿no? lo que Entonces, las queremos emociones, exponer. las emociones. Pero, Chimpa. pero sí, en resumen, en realidad lo que les puedo decir es que los artistas no debemos cerrarnos a nada, ¿no? Porque Sí. si nos cerramos, perdemos en realidad, como tú dijiste. Ahora muchos tatuadores ya se quedaron atrás y ahora es más difícil Sí. adaptarse a todo lo nuevo, ¿no? Hacer todo eso que dejaron de Conseguir hacer. seguidores. Mira, No, mira. ya, se quedaron. Mira, en este punto, o sea, que yo digo, yo hace unos años yo era incapaz de hablar así y de tomar, o sea, para mí hacer esto es como que yo me llegué a esforzar en una época de tratar de hacerlo, pero hoy día hablar tan natural, o sea, con ustedes ahorita, Claro. es como que me llegué a adaptar, pero poco a poco, ¿no? Entonces, porque al final tú tienes que estar ahí en la movida, ¿no? Hay que estar donde... Sí, entonces esa es la parte del Sí, contexto. sí, no, pero muy interesante este tema. Sí. Bueno, yo creo que fue una Sí. conversación bien interesante y amena. Y fluyó. Sí, aquí con Topo. ¿Cuál es tu Instagram, Topo? Topo Tatú. Topo Tatú simple, así es. con Así, T. así Más es que práctico. ahorita estaba Roberto y yo todavía no sé, tengo que anotarlo porque era un poco largo. Topo Tatú con T. El mío es Chimpa Moreno con Z. Eso. Chimpa Moreno Aquí Darwin Enríquez. Si quieren conocernos más de nuestro trabajo, pueden visitar nuestra página en innationstudios.com, conocer su trabajo y de los chicos y cualquier cosa, consulta, nos pueden escribir y Ya. suscríbanse.